30 de octubre de 1966, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30 p.m. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca entre dos casas abandonadas. Un mes más tarde, el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y a la Riverside Press Enterprise, titulada La Confesión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelado al público, y advirtió que Bates no era la primera y no sería la última. Pocos días después fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio de Riverside, titulado Enfermo de vivir, indispuesto de morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a la letra de las cartas del Zodíaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH. Sherwood Morrill, analista de los documentos cuestionados, avanzó su opinión de que el poema fue escrito por el Zodíaco exactamente 6 meses después del homicidio de Bates. Garabateado a mano, el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y la policía decía: Bates tenía que morir. Habrá más, con un pequeño garabato que parecía la letra Z. Copia enviada a Joseph Bates decía: ella tenía que morir. Habrá más, esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después, el Zodíaco envió una carta al diario Los Angeles Times. Solo están encontrando las fáciles, hay una cantidad terriblemente mayor por detrás. El Zodíaco siguió enviando notas y cartas, pero nunca se encontraron rastros de él. Y un día simplemente no se obtuvo más señales de parte de él. Ahora sí, empecemos con la lista de sospechosos. Este primero es uno de los que tiene los rasgos faciales más parecidos a los bocetos que se hicieron. Su hijo biológico, Stuart, le comentó sus inquietudes a la policía y afirmó que su padre era este famoso asesino. Stuart intentó averiguar todo lo que pudo del Zodíaco y comenzó mirando uno de los criptogramas enviados por el asesino. Stuart encontró las siguientes palabras y afirmó que esto, como coincidencia, era completamente imposible. Profundizó más en el tema. También afirmó que las huellas dactilares de su padre tenían una coincidencia con las encontradas en varias escenas del crimen y que tanto el asesino del Zodíaco como su padre tenían una cicatriz. Stuart le pediría a un experto en caligrafía comparar la firma de su padre con la letra del Zodíaco. Según el experto, hubo una coincidencia, sin embargo, todavía no se puede probar que esta persona fuese o tuviese algo que ver con el Zodíaco. El siguiente y más importante para las autoridades de la época es Arthur Leigh Allen. Se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Cheri Bates y el único en ser atendido con órdenes de registro. La policía y los investigadores reunieron una gran cantidad de pruebas que parecía demostrar que él era el asesino. Arthur, en el momento de los asesinatos, era un estudiante que vivía con su madre en la casa de esta en Vallejo y era muy inteligente, ya que tenía un coeficiente intelectual cercano a los 135 puntos. En 1971 vivía en una caravana en Santa Rosa. Su aspecto era bastante más similar al del Zodíaco. Coleccionaba rifles de calibre 22 y cazaba animales.
A sus familias le preocupaba su salud mental y en un momento de noviembre de 1969, la cuñada de Arthur, de 26 años, le vio un papel en la mano y le preguntó qué era. Resulta que este papel parecía estar ocultando unas líneas y símbolos extraños y le dijo a la cuñada que esto es obra de un loco, te lo enseñaré más tarde. Nunca lo hizo y la preocupación de la familia creció, lo cual no mejoró nunca, ya que su cuñada en un momento llegó a ver un cuchillo ensangrentado en el asiento delantero. Arthur respondió que este cuchillo en particular lo utilizaba para matar pollos. Sin embargo, las sospechas serias comenzaron en 1971, donde toda su familia sospechaba de que él era el asesino del Zodíaco. Debido a estas sospechas, se contactaron con la policía y ellos lograron armar una orden para registrar la casa. Al llegar a la casa, vieron que estaba la puerta abierta, así que los detectives decidieron entrar y adentro estaba lleno de papeles y basuras por todas partes. Tenía un olor horrible y en el congelador de la casa encontraron corazones de animales y cadáveres de roedores mutilados. Pero al tener una licenciatura en biología, le concedía cierto permiso a guardar y hacer experimentos con animales pequeños. La policía encontró un reloj con la marca Zodiac que Arthur llevaba, una máquina de escribir Royal que era como la que se usaba para escribir la carta de confesión del asesinato de Bates. Cuando el sospechoso llega a la casa, le pueden sacar algo de ADN y le terminan tomando las huellas dactilares. Otro dato que lo vuelve bastante sospechoso es que él había estudiado lenguaje cifrado, conectándolo directamente con las cartas del Zodíaco, pero ni las huellas ni el ADN dieron coincidencias en lo absoluto, y de hecho ni siquiera la prueba de caligrafía. Pasando al siguiente sospechoso, era Richard Gaukowski. Sirvió en el ejército durante la década de 1950, se sabe que también fue entrenado como médico y las coincidencias y sospechas empiezan en 1969. Gaukowski era miembro de un periódico antipolicía y pro-violencia de la comuna de San Francisco llamada Good Times. A principios de 1969, Good Times estaba escribiendo trabajos de ciencia ficción bastante violentos que serían considerados como las futuras obras del Zodíaco, casi como una predicción. Durante el asesinato de Paul Steen, la secretaría de Good Times estaba ubicada muy cerca de donde vivía él y Carol, la hermana de la víctima, lo reconoció en el funeral de su hermana. Otro dato bastante extraño es que el día que el asesino mandó 3 cartas separadas a Good Times, justamente y por casualidad, publicó esto, que estaba separado en 3 partes. Lo extraño es que el Zodíaco nunca escribía los jueves y nunca lo volvió a hacer. A Gaukowski le gustaba abreviar su nombre, utilizando Geek o Geek. Casualmente se descubrió que en los cifrados que había mandado el Zodíaco se leía justamente Geek. Otro dato interesante es que en marzo de 1971, Gaukowski fue dejado en el hospital de Napa después de ser diagnosticado con una enfermedad mental. Esto coincide con el hecho de que el Zodíaco no volvió a escribir por casi 3 años. Los policías que hablaron con él dijeron que la voz era muy similar a la del asesino del Zodíaco. Todas las pistas eran circunstanciales y no se encontró nada que pudiese directamente coincidir. No había ninguna razón para arrestarlo, no pudieron hacer ninguna orden, así que quedó en la nada. Sin embargo, hay otras coincidencias que se presentaron. El Zodíaco quería que se usaran unos botones con el símbolo reticular, y una pequeña casualidad es que Gaukowski tenía una máquina para hacer botones. La contraseña para su dirección de mail era Jake
Herman, muy similar a Lake Herman, lugar de una de sus víctimas. Berlin Farin, una de sus víctimas, se mudó desde California hasta Nueva York. Unos días después de esto, Gaukowski se muda muy cerca del lugar e incluso empieza a trabajar en el mismo edificio. Luego de que Darlene decide mudarse de vuelta para California, Gaukowski nuevamente la sigue. Y por último, todos los lugares donde iba Gaukowski aparecía el Zodíaco. Llegamos al final del video y me gustaría que me comentes cuál te parece a vos que podría ser el asesino. Si te gustó el video, apoyá el canal con un me gusta y si querés ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.